Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Vamos a hacer un alto. Yo quiero contextualizarte un poquito lo que está sucediendo. Vos fíjate que en el capítulo 20 arranca el versículo 1 diciendo ¿por qué? Es como que hay una continuación. Capaz que está leyendo otra frase de las escrituras en otro evangelio y te dice al día siguiente Jesús fue. Para acá es como que continúa. Es un continuo la escritura de lo que está sucediendo en el capítulo 19. Y lo que vamos a ver hoy, la verdad que quiero compartir de que el Señor me dio, es para que podamos ver un poco acerca de lo que le puse justicia y gracia. Algo que se ve muy frecuente en la iglesia, que muy fácilmente caemos aquellos que somos hijos de Dios en esto que quiero compartirte. Y todo arranca porque Jesús se encuentra con el famoso joven rico en las Escrituras en el capítulo 19 y de alguna manera Jesús le presenta, ¿sí?, cómo era necesario que este joven pueda disfrutar del cielo, que pueda ser un hijo de Dios. Y lo que sabemos, lo que leímos en la historia, sabemos que este joven rico se fue triste a su casa, ¿o no? Porque amó más las posesiones, amó más todo lo que tenía, lo que él era, que lo que tenía que recibir de Jesús como un ofrecimiento. Entonces, de alguna manera rechazó, ¿sí?, el ofrecimiento de Jesús para lo que tenía con él. Entonces, posteriormente a esto, Jesús establece un diálogo con los discípulos y lo vamos a encontrar. Versículo 27 diciendo, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, y sigo leyendo, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y continúa, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dice, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este joven rico había rechazado al Señor porque tenía que dejarlo todo para seguir. Dejar su vida antigua, sus posesiones, su estatus, para seguir al Señor. Y lo rechazó. Entonces se establece ahí el diálogo y dice Pedro dice, y nosotros que dejamos todo por seguirte, ¿qué vamos a tener? ¿No te parece que la pregunta de Pedro es un poco interesada? ¿Es una pregunta queriendo buscar recompensa más que valorar lo que estaba viviendo con el Señor Jesús? Entonces, nuestro Señor le dice de lo que va a suceder. Pero no era lo importante lo del versículo 28. Jesús quería decirle a través de esta parábola algo más importante que debían vivir los discípulos, que debían vivir Pedro. Porque de hecho, si mantenían esa actitud de estar con el Señor para obtener algo, iban a fracasar, lo iban a abandonar. De hecho, muchas veces me imagino que hemos pecado
pidiéndole algo al Señor que no era quizás lo que el Señor quería, sino algo nuestro, y el Señor no ha respondido con un no y nos hemos frustrado en la espera de algo, quizás en cosas momentáneas, pero quizás en cosas más grandes. Porque muchas veces buscamos al Señor de forma interesada. Entonces el Señor le quiere dejar un concepto más profundo que si ellos se lo apropiaban en sus vidas, iba a cambiar su visión en cuanto a seguir a Jesús. Entonces dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces decimos que esta parábola surge tras lo sucedido con el joven rico, especialmente entre sus discípulos. Y vimos que lo primero es la palabra porque es una continuación del capítulo anterior. Y dice el reino de los cielos, el gobierno divino. El reino de los cielos es el reino del revés, hermano. Muchas veces queremos entender a Dios, los que somos hijos, con nuestros conceptos, con nuestra vida pasada o como nos han criado. Y el reino de los cielos, el funcionamiento que tiene Dios, es el reino del revés. Es todo lo contrario a lo que nosotros muchas veces pretendemos o entendemos humanamente. Entonces, cuando habla acá a través de esta parábola, diciéndole que el padre de familia que salió a contratar obreros de su viña, está hablando de Dios. Y dice, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Acá estamos viendo que hay dos cosas. Primero, que el padre de familia, Dios, sale a buscar obreros para su viña. ¿Qué está queriendo decir? Acá estamos viendo que el padre de familia, que Dios sale a buscar gente para Él. ¿Sí? Y en el primer tiempo vemos que Él fue y la palabra habiendo convenido. Este jefe, este padre de familia, este dueño, ¿sí?, presenta un acuerdo de un denario, una paga para cubrir las necesidades diarias de estos futuros trabajadores. Vemos que primero Él los llama, Él los busca, conviene, ¿sí? El Señor había convenido un precio justo, había una justicia del padre de familia que partía de un acuerdo con los obreros a través primeramente del ofrecimiento del padre, no del precio que le ponían los obreros al trabajo. Primero hay un llamamiento a estos obreros, que después vamos a ir viendo dos características. Y vemos que lo que le ofrece es como un contrato de trabajo, dice, justo. Lo que Dios ofrece cuando te llama a salvación, cuando te llama a ser hijo, es algo justo. ¿Sí? No es a mitades ni nada, es algo completo, es algo justo. ¿Sí? Y dice que en un segundo tiempo, a los primeros que llama los envía a la viña, al trabajo. ¿Sí? Dice, versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Todos estos trabajadores que empieza a recolectar de alguna forma, ¿sí?, el padre de familia, el dueño de esta viña, eran obreros desocupados. Y en la parábola que dice que estaban en la plaza, está haciendo referencia a personas que están en el mundo ociosas, sin hacer nada, sin sentido, sin nada. Dice que el Padre va a buscar a esos obreros,
a esos que están en la nada y los llama con un precio justo para que sean parte del trabajo de su viña. Después vemos que dice, versículo 4, les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió, versículo 5, otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y lo que veo que estos obreros desocupados que estaban en la nada misma, que quizás estaban fracasados, preocupados, con incertidumbre, porque su vida no valía nada, va este hombre, los llama y por un precio justo les da una identidad. Ser obrero, ser siervo de este padre de familia. Y acá estamos hablando de salvación. Porque acordate que la historia con el joven rico era el tema de salvación. Algo que hace un énfasis Jesús es que no los llama a todos en una misma hora y lugar y ya están trabajando. La peculiaridad de todo esto, la importancia, es que dice que primero llama a unos cuando arranca el día, tipo 6 de la mañana, después vemos que recolecta a otras personas, en versículo 3, a la hora tercera, que es a las 9 de la mañana. Vamos a ver también que sale versículo 5 otra vez a la sexta y novena, e hizo lo mismo, e incluso a la 11ª hora, para que vos tengas un poco idea de cómo era el día de trabajo. Se funcionaba de 6 de la mañana, ¿sí?, a 6 de la tarde. Y vemos que el padre de la viña buscó los primeros obreros desocupados a las 6 de la mañana. Otros fueron a las 9 de la mañana. Otros a las 12 del mediodía. Otros a las 3, ¿sí? Y otros incluso una hora antes de que se termine la jornada, a las 5 de la tarde. Pero con todos le dio el mismo pago. Había convenido un contrato por exactamente el mismo pago. Y creo que si estás conectando un poco con lo anterior, con la idea interesada de Pedro, con lo que había sucedido con el joven rico, te estás dando cuenta que el reino del revés es un reino de la gracia. El evangelio que Jesús estaba implantando es un evangelio de la gracia, y no del merecimiento, y no de las horas de trabajo, y no del esfuerzo humano, ni de todo lo que vos hacés o dejás de hacer por Dios. Me llama la atención porque siempre Jesús recalca, y os daré lo que sea justo. Cuando el Señor vino a buscarte, te llamó y vos accediste porque Él fue a buscarte. Él te llamó por un precio justo, con una promesa de darte un precio justo, de darte una salvación completa, de darte una identidad de hijo completa, de un siervo completo. No a condición de que vos trabajes por horas, o que si entras en la última hora, quizás te paguen menos, o no sabés, depende cómo esté el jefe ese día. Estamos siempre, hermanos, ante un Dios que es fiel y que no miente. Y si Él un día te llamó, ¿sí?, al precio justo de darte salvación, y vos accediste, si vos entendiste eso que el Señor hizo en tu vida por vos,
Él te va a dar una salvación justa, completa, de la cual no necesita méritos ni nada para que el Señor esté más contento con vos y te deje entrar así al cielo. No se trata de eso. El Señor había convenido un precio justo. Había una justicia del padre de familia que partía de un acuerdo entonces de los obreros con él a partir del ofrecimiento que hacía el padre de familia, el dueño de la viña. Y cuando el Señor llega a nuestra vida, hermano, estábamos desocupados, quizás desesperados, quizás preocupados y en tantas otras cosas. No hay reclutamiento, no hay licenciado en recursos humanos seleccionando personal y dejando a otro. Cuando el Señor llama, busca y accede. Pero hay algo que me llama la atención, que el Señor en esa jornada laboral llamó en todos los horarios. Nadie de los que estaban en esa plaza podía decir que el padre de la viña no lo fue llamar a trabajar a la viña. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay nadie. El joven rico no podía decir, yo no supe nada de cómo ir al cielo ni cómo... Allí afuera no hay nadie. El día que no esté más acá, hermano, que pueda decir, no, a mí no. Nadie me habló del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. El Señor va a llegar a todos con el mensaje. Nosotros somos responsables de proclamarlo. No hay reclutamiento ni selección de personal para recibir. No hay un perfil deseado para que puedas trabajar en la viña del Señor. No, para nada. Es solamente gracia, es un favor inmerecido. Es un acto, una decisión del Dios Altísimo de elegirte, de escogerte para ser parte de la familia de Dios. Entonces tenemos un Padre, un Señor que va y llama, ofrece un contrato, convenir por un precio justo. Nadie podrá decir que no fue llamado por el Padre de la viña. La viña, hermano, es el lugar de la abundancia de vida eterna. Como te decía, aún el joven rico, quien fue llamado, rechazó el trabajo por no querer perder su posición y sus posesiones de vida terrenales. Y nos vamos a encontrar con esta segunda parte que dice, cuando llegó la noche, versículo 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, los que habían ido una hora antes a trabajar, recibieron, ¿qué dice? Cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y el Señor dice que llama a su mayordomo y le dice, ve y págales a todo lo que habían sido convenido. ¿Cuánto era? Un denario, 10 pesetas. El precio justo que habían acordado. Va y los paga y dice que empiezan desde el último hacia el primero. Hermano, nos vamos a encontrar un día en el cielo con gente que va a ser familia nuestra, hijo de Dios, y quienes quizás en el último suspiro hayan recibido ese evangelio poderoso de Cristo Jesús en sus vidas. Y quizás hay otros que con más tiempo, pero así es el Señor. ¿Acaso siempre trae Sergio, me acuerdo en evangelismo, el ejemplo de los crucificados?
En el último momento, uno de ellos se arrepiente y cree en la persona de Jesús, en la obra salvífica que podía hacer Jesús. Es el reino del revés. Y todos vamos como llegando a lo que te quiero presentar esta noche, que quiero que medites en tu corazón. Porque es loco. Empezá a decir, ¿cómo puede ser que el Señor pueda salvar a último en el último momento, a mí en este momento, a otros antes? ¿Por qué no lo hizo? Es la gracia. Nosotros no manejamos los tiempos del Señor. Eso es la gracia. La forma y los tiempos son exclusivos de Dios. Pero algo yo sé, hermano, que Dios es fiel y no miente. Si vos sos hijos o hija, y el Señor te ha llamado y te ha instalado una promesa y una esperanza de salvación, Él la va a cumplir. Con eso, hermano, es más que suficiente para empezar a trabajar en la viña y disfrutar del trabajo y no tener las actitudes que vamos a ver de algunos de los que estaban ahí. El orden del pago les afectó. Quizás si los que primero habían empezado trabajando lo hubieran pagado primero, no iba a suceder lo que sucedió. Pero el primer golpe que reciben los primeros que empezaron a trabajar fue que tenían que esperar y ver cómo el padre de familia le pagaba a los que habían empezado a trabajar 1 hora el denario que habían convenido. Pero vemos que dentro de la viña hay orgullo, hermano, hay ego. Y vemos cómo empieza a suceder este ego, cómo se empieza a desplegar cuando al esperar, versículo 10 dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también dice ellos recibieron cada uno un denario. Mi pregunta es, ¿quién estaba en falta? ¿El padre de familia o los obreros? Yo creo que los obreros, porque el padre de familia había convenido un precio justo y lo estaba cumpliendo. Muchas veces, y ahora sí, hermanos, iglesia, le exigimos mucho más al Señor de lo que merecemos. Y en el reino del revés, donde todo funciona en contra de lo que nosotros pensamos humanamente o de lo que funciona allí afuera, el Señor hace lo que quiere y como quiere con sus hijos. Entonces vos podés estar diciendo, porque te puede pasar, ¿por qué me toca atravesar este proceso de enfermedad? ¿O por qué nunca avanzo, nunca crezco? ¿O por qué a aquel le va todo bien? Porque aunque no nos damos cuenta, tenemos siempre adentro en nuestras mentes esas ideas del viejo hombre. Y empezamos a preguntarnos, pero cuando nosotros hacemos ese estilo de pregunta, no le estamos haciendo una pregunta a nosotros, le estamos haciendo preguntas al Dios de la gracia. Lo más importante, hermano, en nuestra vida es haber sido llamados por el Padre y haber entrado en sus negocios. El trabajo en la viña es un privilegio, pero ser llamados por Él, estando ociosos, sin trabajo, en el sentido de la parábola, sin propósito, destinado a nada, es el milagro más grande de una criatura.
Y muchas veces tenemos esto, humanamente, que cuando cubrimos necesidades básicas, como el pan, la ropa, tenemos el afecto, no nos quedamos con la actitud de agradecimiento, estamos mirando siempre lo que nos falta. Y te das cuenta que es una actitud carnal, es una actitud del viejo hombre. Y nunca valoramos o menospreciamos el valor más grande de que el Señor te haya dado la vida eterna. Y creo que si nosotros dimensionaríamos de lo que Él nos sacó y nos llamó y cómo Él nos posicionó en una nueva familia, en una nueva identidad, creo que nunca podríamos estar disconformes con algo que nos falte a nivel material. O incluso en esas conclusiones que hacemos a veces espirituales. Porque el Señor te ha dado todo. Somos ricos. Ricos somos. ¿Cuánto hay allí afuera? Que son como zombies, andan pero están muertos por dentro, porque no tienen a Dios, porque no son hijos. Pero si vos sos hijo, te ha dado todo. Te ha dado el acceso al Padre. Podés orar, podés leer. Él ha puesto su Espíritu en tu vida. Te ha dado todo. ¿Cuánto hay para vivir, para disfrutar? Pero vivimos vidas depresivas, viendo lo que nos falta. Quejándonos del Señor. Dice... Y al recibirlo, ¿qué dice? Murmuraban contra el padre de familia. Hermano, cuando siempre estés en esta posición de descontento en tu semana, acordate que siempre vas a murmurar contra el padre de familia, contra Dios, contra tu Salvador que te ha dado todo, que te ha dado todo lo suficiente para vivir los frutos del Espíritu, para disfrutar de esa paz, de ese gozo, de esa mansedumbre, de tantas cosas. Dice 2 Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, Pablo a Timoteo, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora parecería que yo te estoy diciendo disfrutar de la gracia. No te enfoques en el mérito, pero parece que el apóstol Pablo está diciendo esfuérzate. Pero en la traducción, cuando vos incluso podés leerlo, a mí me gusta, yo leo una versión de la Biblia que lo dice bien. Dice fortalécete. No está hablando que haga el mérito, el esfuerzo de permanecer en la gracia. No, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no merecemos el favor de Dios y Él ha hecho en nosotros todo lo que vivimos. Y me gustaba, porque yo lo estoy estudiando el libro en el devocional, es fortalecerte y perseguir, tener la actitud todos los días de ir en oración, en la palabra o en la iglesia, donde estés, de fortalecerte, de perseguir, de cuando estés en oración, Señor, quiero fortalecerme de esa gracia, quiero llevarlo también a otros que vean cómo tú has hecho eso en mi vida sin merecer nada, cómo tú me perdonas, me das nuevas oportunidades, me llenas de favores, me coronas de favores todos los días.
Persiste en ser fortalecido para que tu corazón nunca murmure. Quiero que te hagas una introspección y que puedas ver si te estás fortaleciendo en la gracia. Si cada día en tu vida te acuerdas de dónde te llamó el Señor, si estás persistiendo, fortaleciéndote en lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y vos decís, no sé ni cómo hacerlo a eso. Bueno, fíjate que la persona que no está persiguiendo, fortaleciéndote en la gracia, es la que murmura, es la que está en descontento. Y si está hablando de una persona que murmura, es una persona que vive una vida como un desagradecido. Y sabemos que un cristiano no puede ser desagradecido. Es contrario a la voluntad de Dios ser desagradecido. Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios debe gobernar todo nuestro ser y dice, y ser agradecido. Y en 1 Timoteo 6:6 dice que de gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. La vida cristiana, vos podés ver si tu vida cristiana está bien, si tu vida es una vida agradecida al Señor, cada día por los pequeños actos, pero por darte a lo más grande de todo, que es la salvación. Tener una vida agradecida te cambia la perspectiva. Una persona que no es agradecida está siendo desagradecida y por lo tanto está mirando no a Dios sino a los costados, a lo que le falta. Y está murmurando. Y una persona que es desagradecida, que no valora la gracia de Dios, probablemente caiga en la envidia. Dice, versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Mirá el punto de criticar. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Vemos cómo hay alguien, cómo la persona que no persiste, que no se fortalece, que no valora la gracia de Dios, puede caer en estos pecados, que es la murmuración en lo que le falta y en lo otro que es en la envidia. Una vida desenfocada que no persiste y desagradecida queda en el error. Por lo tanto, murmura, envidia, no perdona. Mateo 18, 20 al 30 vas a leer, ¿sí? También de un señor que tiene que perdonarle una deuda grande a un siervo, y una vez que le perdona la deuda, este siervo que tenía consiervo como empleado suyo, por una deuda mucho menor, dice que va y los ahoga en presión hasta meterlo en la cárcel hasta que le paguen. Y vemos que una persona que no persiste, que no se fortalece en la gracia, que no valora la gracia de nuestro Señor en nuestras vidas, en Lucas 19, 20, 21, vas a ver, quiero que lo leamos. Dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. No es generoso, es tacaño, y no funciona en el amor de Dios, sino en el miedo. Fíjate cómo se ve en la persona que no valora, que no disfruta de la gracia y no ve el privilegio
que Dios ha hecho con aquellos que somos sus hijos. Dice, terminando, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Creo que tenemos el modelo para seguir. Hermano, cuando estés en esta semana, cuida tu boca de murmurar. Igual la murmuración es algo que arrancó antes en el corazón, de un corazón desenfocado, desagradecido, que no valora el amor de Dios, que funciona en el miedo, en un Dios de miedo. Mira la bondad del Señor. En otra traducción la bondad aparece como generoso. ¿No fue generoso el Señor con vos? Yo digo, wow, Señor, qué generoso que sos, me das oportunidades día tras día tras día. Hoy le decía a Pauli, fui a visitar a un hermano y este hermano habló un montón de cosas y nos ve y le digo, Pauli, mirá si el Señor no extiende su gracia, cuánto tiene que ser generoso el Señor con nosotros, que tiene que estar en el buen sentido medio de chiste, aguantando a todos nosotros que somos una manga de locos, que todos pensamos diferente muchas veces, que este a veces se enoja, que a este le gusta esto, aquello, y el Señor todos los días nos abraza en su gracia, en su favor, y nos da nuevas oportunidades, y sobre todo nos da el privilegio de trabajar. Hermano, hermana, vamos a empezar este año a predicar, vamos ya, ahora la semana que viene vamos a empezar a juntarnos para definir y empezar ya en junio con todo. Van a pasar situaciones, va a estar inconforme. No mires a los costados, mira siempre la gracia del Señor en tu vida y vas a ver que te vas a mantener enfocado. Cuando te dé la ganita y te pique adentro por murmurar, fíjate que seguramente hay un corazón desagradecido, un corazón que no valora lo que Dios hizo por vos. Muchas veces estamos pendientes en lo del otro y no en lo que el Señor hizo. Hermano, te pido que por favor, esta semana cuando salgas de acá, esta noche cuando ores, tengas una actitud de agradecimiento. De gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.